Bendito Señor, te damos gracias por la vida de nuestro apóstol. Señor, te pedimos sigas siendo con él en su ministerio, en su vida, Señor. Que le guardes, que le cuides en el hueco de tus manos preciosas. Bendito Espíritu Santo de Dios, Señor, que tu bondad, tu fidelidad, tu amor y tu misericordia, Señor, estén siempre en su corazón. Te damos gracias, Señor, por darnos a este siervo, Señor, en esta congregación. Bendice su vida, su ministerio, Señor. Que tu palabra, Señor, llegue a nuestros corazones por medio de su boca. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Yahshua Adonai, en el amén, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Apláudele al Rey. Aleluya. Tome su asiento, por favor. En el tiempo de nuestro Señor Yahshua, en esa época, a quienes les tocó vivir en Israel, le conocieron físicamente. Y de acuerdo a lo que podemos recibir, su vida física la vieron de acuerdo a Primera de Corintios 13, cuando habla del amor, porque él era un ser cubierto de carne, piel, como humano. Y en él es como si se hubiese tomado una foto y saldría 1 Corintios 13, que el amor no es egoísta, nunca deja de ser, que el amor todo lo puede. Y por ahí, porque él tenía todos los atributos del amor. Si se le tomara una foto, espiritualmente hablando, saldría Gálatas, cuando habla del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, fe. Y físicamente todo lo que significa el amor conforme la palabra. Espiritualmente el fruto del Espíritu. Y diríamos más como un ministerio en el cual se ve todos los dones y todos los ministerios en él, los profetizados desde el antiguo pacto o Tanakh hasta la fecha, por medio de su Espíritu Santo. Amén. Tuvieron la bendición quienes vivieron cerca de él, de tal vez tocar su manto, su vestido, su mano, su espalda, su hombro, de verlo físicamente. Por eso es que él les decía: yo tengo que irme, dejaré otro consolador. Él los consoló en carne, en vida física. Hablaba de él mismo, que está ahora aquí por medio de su Espíritu Santo. Cuando leímos en Corintios que dice: porque el Señor es que el Espíritu. Cuando dicen amén. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay que libertad. Una libertad en la mente, en el alma, emociones, sentimientos. Una libertad, pensamientos, decíamos. Una libertad en la conciencia, en la intención, en la intuición. Una libertad que no hemos sabido aprovechar, que tal vez nos hemos confundido en cuanto a la libertad que Él nos da, desde el momento en que no se aprovecha. La libertad en los lienzos rotos para entender que Él rompe todas las ataduras. La libertad que Él nos da al morir como un maldito en el madero, que dice la Escritura,
maldito el que muere en un madero, rompiendo toda maldición. Dice, porque la sangre del maldito que muere en un madero contamina la tierra. Cuando él muere en el madero como un maldito, va a romper maldición, y la sangre de él limpia de corrupción, de contaminación la tierra. Amén. Es la libertad en la corona de espinas que él llevó, para que tengamos una renovación espiritual en nuestra mente. Porque él parte con una corona de espinas, pero va a regresar con la corona de Rey de Reyes. Para así el determinar que nosotros venimos y dependemos de un linaje de rey. La libertad que no hemos comprendido. Y que en ese tiempo él habló y predicó acerca de toda religiosidad, tradición, de leyes, de mandatos, que el hombre no podía cargar ni llevar, porque nadie es perfecto y hay que hacer el esfuerzo. Pero él, en su ministerio, en esa libertad de poder abrirnos, quebrantarnos, expandirnos espiritualmente y poder vivir realmente con un gozo, una alegría y una felicidad de que Él llegó a nuestras vidas para vencer la soledad, la amargura, la depresión y todo eso que tanto estamos hablando y que dice la misma Escritura, y que nos ha llamado a una libertad de gozo. No a una llamada libertad de que estarse quejando toda la vida, estar viendo todo lo malo de los demás, estar con las envidias y con tantas cosas que realmente no demuestran un avance o un crecimiento espiritual. Hemos de entenderlo, Dios es espíritu. Y cuando dice que Yahshua, que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Aquí está el Espíritu del Señor. No nos tocó vivir, conocerlo en carne, tocarlo físicamente, el poder deleitarnos, escucharlo audiblemente. No nos tocó esa época, pero nos está tocando la etapa de este mundo, de esta humanidad, en el cual ahora es por medio del Espíritu de Yahshua que podemos sentirlo en espíritu, que podemos palparlo en espíritu, que podemos expresarnos para con Él y Él para con nosotros en espíritu, pero que no estamos invocando, llamando, buscando, no estamos nosotros dependiendo de Él, porque hay un principio que cuando nacimos de nuevo nacimos y vamos creciendo en el camino del Señor, pero no tal vez adecuadamente en sus caminos. Se dice el dicho coloquial que todos los caminos llevan a Roma, y yo lo creo, menos y menos de los que ya creemos en Yeshua, porque para nosotros Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. De la aplauso al Señor. Aleluya. Ellos caminaron con el Señor. Físicamente andaban de región en región. Nazaret, Belén, toda la zona de Jerusalén. Y por ahí viajando, dice la Escritura que le seguían 3,000, en ocasiones 5,000, la gran multitud cuando multiplica los peces y los panes. Los seguían porque necesitaban de Él. Los ciegos los buscaban para ver, los sordos escuchar, los mudos para hablar, los paralíticos para caminar con Él. Y de alguna manera
Muchos eran sanados, eran bendecidos y ya no caminaban con Él. Los pecados eran perdonados y no caminaban con Él. Y así, Bartimeo el ciego, dice la palabra, que es sanado. Y en el momento en que él recibe la vista, dice, le siguió en el camino. Él tomó 12 hombres. Uno lo negó, el otro lo traicionó. De 12, 10 también lo negaron y también lo traicionaron, menos Juan, que estuvo en la cruz. 9. Porque el no declarar que Él era su maestro, su Señor, y por miedo a ser muertos, solo uno estuvo cerca de la cruz. También no hemos entendido, contextualizado, que el apartarse de quien les dio el amor del Padre y los llevó a la presencia del Padre, eso es no caminar con Él. Eso sería cobardía. La cobardía lleva a la traición, porque le estaban alejados de Él cuando más lo necesitaba, cuando Él estaba ofreciendo su vida, cuando Él más necesitaba ese apoyo, y lo dejaron solo. Cuando se camina con Él, se tiene que caminar hasta que Él nos llame. Paso lento, con tropiezos, con espinas, entre piedras. A veces nos salimos del camino, hay que meterse luego. A veces se está tomando otro camino, otras veredas, pero Él llama a la conciencia y nos hace reintegrarnos al rebaño. ¿Cuántos damos gracias a Dios por eso? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo mueve? Por su fidelidad, por su misericordia. Ahora, ¿cómo vamos a caminar con el Señor Yeshua? Si ya no lo vemos, no lo tocamos y no nos tocó físicamente, tenemos que hacerlo como lo que Él es ahora, o como se está presentando. El otro consolador, repetimos, no es otro Dios, es la forma en carne, ahora la forma en espíritu. ¿Cuántos decimos amén? Cuando hemos de tratar de entender, y de acuerdo al hebreo, en las diferentes traducciones, el Espíritu Santo es una traducción griega. Lo más adecuado es el Espíritu de la Santidad. Equivale, sí, Espíritu Santo va de la mano. Pero también en algunas traducciones se menciona la presencia del Espíritu Santo como luz. Se menciona la presencia del Espíritu Santo como el resplandor de Dios. Se menciona de un aspecto, así dice la traducción, el tipo femenino del Espíritu Santo habla de la gloria de Dios. Así el Espíritu Santo entonces se está manifestando en las diferentes traducciones de su presencia como luz, como resplandor, como gloria. En ese sentido, es que nosotros, aunque no veamos la luz, el resplandor, la gloria, porque no estamos todavía al nivel de, pero está Él en nosotros. Una cosa es caminar con el Espíritu Santo y otra cosa es que el Espíritu Santo camine con nosotros. Va de acuerdo a el deseo, a la fe, al sentir, a una privacidad de algunas cosas y poder meternos más. La Escritura dice que Él es el que nos guía. Solo en necesidad, que es como el viento que nos va a llevar a donde no nos imaginamos. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Ni sabe luego de dónde viene, ni sabe a dónde va, ni sabe lo que va a hacer.
la mayoría sabemos, pero espontáneamente ni sabemos luego lo que vamos a hablar, tal vez ni sabemos lo que vamos a decir. Hemos hablado mucho que la palabra discípulo le seguían, pero no todos eran sus discípulos. Creían en él, pero no todos eran sus discípulos. Y que la palabra discípulo viene de la palabra disciplina. Y en la enseñanza de la autoridad de él marca la mejor disciplina que podemos tener es no luchar por tratar de ser tan ordenados y disciplinados. Pastor, se está contradiciendo. La mejor disciplina que podemos realizar y obtener delante de Él es ser humildes, sujetos y sumisos. ¿Cuántos decimos amén? Porque es la manera y forma en que entonces su voluntad se va a realizar en nuestras vidas. Y cuando su voluntad se realiza en nuestras vidas, el llamado libre albedrío deja de ser y de existir, para que Él entonces nos guíe y Él entonces nos mueva. Amén. Conforme la Escritura y cómo caminar, cuando vamos a Génesis 5, 21-24 dice: vivió Enoc 75 años y engendró a su hijo Matusalén. Verso 22, 5-22 de Génesis. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Enoc conoce al Señor y empieza a caminar con Él a los 75 años después de que nace Matusalén. Dios no bajó de una manera física y Enoc caminó con Él y se fue con Él de la mano. El Eterno no bajó de una forma física y no iba atrás de Él. No, caminó con el Eterno, con Elohim, Dios, en espíritu. Él estaba siguiendo. Enoc caminó con Dios, es espíritu, con el espíritu del Eterno, el mismo espíritu de Yahshua. Caminó con Él a la edad de 75 años. A partir de que le conoce, empieza a caminar con Él. No dejó de seguir sus huellas, no dejó de seguir sus pasos. Caminar con Él es obediencia. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que hable? ¿A dónde voy? ¿Qué realizo? Y lo que yo sé que tengo que hacer o realizar o hablar, tengo que pedir tu dirección, tengo que pedir tu guía. Y para que ésta se cumpla, tiene que existir un compromiso, una relación perseverante, constante, no la relación de te busco y quiero caminar contigo, Espíritu Santo, por la necesidad, por lo que tengo que enfrentar, decidir, por lo que tengo que ganar, o por lo que puedo perder, o por lo que me está sucediendo, o por la prueba, o por el ataque. Ese es solo por momentos. Caminar es siempre, en todo momento, en toda situación, en escasez, en abundancia, en enfermedad, en salud, en tristeza, en gozo. Cuando le va bien, cuando le va mal, Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre del Señor bendito. En escasez, en abundancia, en todo estoy preparado, porque Yahshua me fortalece. Entonces, cualquiera que sea nuestra situación, sea
Llega el momento en que nos encontremos en confusión, en madurez, en vacile, en zozobro, en congoja, en una vida plena, cuando sentimos que todo sale bien, cuando parece que nada nos da resultado. En todo y por todo, Yeshua es nuestro camino, Él es nuestro andar, es nuestra vereda. En Él debemos estar, en Él debemos tocarlo, en Él debemos buscarlo, en Él debemos de vivir. Aleluya, amén. Pero ya no está físicamente Enoc, y este es un puntito importantísimo. Dice el verso 23, 22, y caminó Enoc con Dios, con su espíritu, desde que engendró a Matusalén 300 años. Vivió 300 años más, siguió engendrando hijos. 23, dice el texto, verso 23, y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió 375 años. A los 75 años le conoce y empieza a caminar con Él. 375 años vivió caminando en el mundo de ese entonces, en la vida de ese entonces sin Él. Hermano, ¿usted sabe lo que es caminar sin Él? Nadie me puede decir que no sabe lo que es caminar sin Él. Creo que todos sabemos, identificamos claramente lo que es vivir sin Él, lo que significa no estar en su camino, lo que significa no caminar con Él. No estuvo así 75 años, pero luego vivió 300, y a partir de que le conoció, caminó con Él. Esta es la gran deficiencia y la gran diferencia, que nosotros no hemos aprendido todavía a caminar con Él adecuada y lo mejor posible. Trate de esa poesía, Andaderos camino al andar. Es, haz tu vida de acuerdo a cómo caminemos, es la vida que nos vamos formando. Y de todos los caminos que tenemos que tomar en el curso y años de nuestra vida, debe de predominar uno, el que es el camino que nos lleva a la verdad y a la vida. Pero es necesario retomar. Hay un dicho que dice: vive como si el Señor hubiera muerto ayer, hubiese resucitado hoy y viene por segunda vez mañana. ¿Qué harías? ¿Qué haríamos? Ahora sí, voy a caminar con Él, tengo 3 días. Hay muchas películas que narran en el tema algo así: 8 horas de vida, 3 años, 1 año, y que tienen que realizar en las 8 horas, en los meses o en 1 año, lo que no se realizó en sus años de vida. Acontecerá en aquel tiempo, decíamos la vez anterior, de acuerdo al profeta Isaías, y nuestro tiempo ya nos llegó. No es que vamos a caminar con Él a su reino, que como dice don Pablo, no sé si vivir o morir, porque si muero es ganancia, estoy en su presencia, y si vivo, para mí el vivir es Yeshua. Si vivo o muero, soy de Él. Y de alguna manera esa presencia hablaba de un caminar de Él, que cuando se le aparece, formado de su espíritu en un resplandor que lo tira al suelo, y a partir de ahí deja de ser un criminal de creyentes
y cambia la vida y empieza ahora a predicar al rey. Y decía, no es este el que mataba, no es ese el que perseguía. Sí, pero estaba en los caminos de una vida sin el camino, sin el conocimiento. Ahora podía hasta predicar y ser criticado y señalado, porque ahora había decidido caminar con el Señor. Si bien no hemos caminado adecuadamente o lo mejor posible desde que Él llegó a nuestras vidas, Él llegó a mi vida en su misericordia, en su bondad, a los 30 años, ahora a los 68, tenemos 38 caminando como cualquiera, con tropiezos en el camino, con rocas, con espinos, buscando no salirnos, y si se salen un poco regresar. Y todos tenemos algo de esto en nuestro diario vivir, en nuestros años. Por eso es que ha llegado el tiempo, como si apenas le estuviésemos conociendo, para que a partir de ahora Él sea nuestro caminar. Decirle, toma nuestros pies, nuestras piernas, toma nuestras piernas y nuestros pies que tengo en el cerebro, para que ahí manden la señal a los pies y piernas de abajo, y pueda yo caminar en tu voluntad, como quieres, cuando quieres, a donde sea, como sea. Yo tengo que rendirme a ti para poder caminar con Él. No podemos caminar con Él con la joroba, con el bulto, con la carga de todo aquello que no podemos ya llevar, y hay que depositarlo en Él. Hay que decirle, aquí está mi yugo, aquí está mi carga, yo te quiero seguir, pero no puedo con esto, quiero estar contigo. Y en medio de cualquier situación, el estar contigo, la carga es quitada o será más ligera. La prueba no será tan fuerte o será desvanecida. El dolor va a desaparecer, la tristeza será gozo, y hemos de vivir en el camino de la verdad, y la verdad nos confronta. ¿Cuál es tu caminar? ¿Cuál es mi caminar? Si bien no lo hicimos desde que le conocimos, hoy es el tiempo. Dice aquí que no por caminar con Él desapareció. 75 años en el mundo desde entonces y 300 en el camino del Espíritu Santo. En Hebreos 11:5, acerca de Enoc, dice que tuvo testimonio de haber agradado al Eterno. ¿Cuál es el testimonio de Enoc? Ese, haber caminado con Él. Eso agradó al Eterno. Y 11:5-6 dice que sin fe no se puede agradar a Dios. No se puede agradar al Espíritu Santo. Yo canto, predico, enseño, alabo, adoro, leo la Biblia, doy mis diezmos, doy ofrendas, vengo a la reunión, ayudo a otros. Eso no es caminar con Dios. Esa es una responsabilidad que tenemos que hacer. Ese es algo por lo cual debemos estar preparados. Caminar con el Eterno es lo que nos va a provocar hacer de mejor manera. Aprender a despojarnos, no de las cosas materiales, económicas solamente, o ayudar a otros, sino despojarnos de la envidia, del odio, del enojo, porque donde está Él hay libertad, y conforme caminemos con Él se nos va a ir cayendo, se va a ir desapareciendo. Yo ya no le voy a pedir, vamos a pensar que este pañuelito representa la envidia. Quítame la envidia. No, ya no. La única manera, porque no he podido, es caminar con Él. Y si yo camino con Él, entonces la envidia de repente se va a caer. Aleluya. Entonces el enojo se va a caer. Entonces el materialismo, el humanismo,
el amor a muchas cosas no adecuadas, no bien aplicadas, se van a ir cayendo. La joroba de las cargas se va a ir bajando. Aleluya. Aquí nos dice que Enoc, si usted lee el libro de Enoc, que en algunas Biblias hebreas ya viene incrustado, que Enoc hablaba con los ángeles, tenía unas revelaciones tremendas. Es un personaje fuertísimo. Pero el canon bíblico, los libros de la Biblia que están aquí, esos los determinó Roma, no la iglesia evangélica o cristiana, no, fue Roma, y no lo incrustó. Se menciona aquí. Pero el caminar con Dios es tener una relación, una intimidad, una amistad. Nunca lo vio, porque Dios es espíritu. Por eso estamos hablando de meternos más a la obra del espíritu. Dice Romanos 8, el que piensa en las cosas de la carne, carne es. Y los que piensan en la obra del espíritu, espíritu es. Dice que los que se ocupan de la carne, carne es. Los que se ocupan del espíritu, espíritu es. Que los que viven según la carne, carne es. Y los que viven según el espíritu, espíritu es. Entonces tenemos que pensar en la obra del Espíritu Santo, ocuparnos de la obra del Espíritu Santo para poder vivir en el camino del Espíritu Santo. Amén. Esto va a agradar al Eterno. Dio testimonio de que agradó a Dios y se lo llevó sin ver muerte física. Una de las muchas maneras en que podemos agradar a Dios es caminando con Él. Traigo una cojera espiritual, traigo una parálisis en la pierna, no puedo ni caminar, necesito como una silla de ruedas. ¿Cómo te sigo? Traigo una sordera, ¿cómo te oigo? Una mudez, ¿cómo te hablo? Y de cualquier manera o forma nadie está perfecto, pero ese paso a pasito, por el trabajo que cueste seguirle, por lo que hay que ir dejando, por lo que hay que ir esforzándose, por lo que hay que ir luchando. Él sabe que queremos caminar con el Espíritu Santo y Él sabe la problemática y Él sabe lo difícil que es para nosotros que somos carne entrar en una vida espiritual. Y Él sabe que nos duele dejar muchas cosas, privarnos de otras más, es renunciar a otras cuantas, incluyendo a veces la familia, incluyendo a veces las amistades, incluyendo a veces personas nocivas cerca de nosotros y que debemos de tratarlas con amor, para no enredarnos en el camino de sus problemas más allá de lo que podamos acudir, ayudar, soportar o llevar lo que no es nuestro. Él sabe que en nuestro caminar puede haber amargura, puede haber ateísmo en cierta manera, que en nuestro caminar hay muchas cosas que no se han recibido, enfermedades que no han salido y muchas situaciones más, pero hemos de seguir caminando para que nuestro paso sea más firme, sea más largo, para que nuestro paso vaya en esa sensibilidad espiritual de que estamos dependiendo de un Dios que físicamente no lo vemos, pero que espiritualmente lo vemos cuando lo sentimos en el canto, cuando la lectura nos llega, cuando el mensaje toca nuestro corazón, cuando el bebé nace, ahí está la presencia del Eterno. Cuando usted ama a su amada, a su amado, a sus padres, a sus abuelos, a sus hijos, a sus nietos, a sus primos, a sus sobrinos, ahí está la presencia de Dios. Ese es el caminar con Él. Cuando perdonamos, cuando buscamos que nos perdonen, cuando buscamos ser lo mejor para los demás, cuando renunciamos aún a nuestra propia vida, eso es caminar con el Eterno. Cuando le damos todo el lugar a Él, cuando no codiciamos y nos obsesionamos con lo que no debemos y permitimos y le buscamos y lo consultamos y le hablamos y lo adoramos y le decimos
mi existencia es por ti, y que yo amanezco y abro los ojos y respiro y lo veo como un milagro. Hoy es un milagro en estos tiempos amanecer y vivir y decirle: tengo el milagro de un nuevo día, tengo el milagro de que mi vida sigue adelante, porque estoy tratando de caminar contigo, y me duermo orando para caminar contigo en mis sueños, y me levanto orando para caminar en la calle, en mi trabajo, y me levanto para entender que si no camino contigo no hay nada que valga en esta vida, y que lo de más alto valor es que tú eres mi andar, tú eres mi caminar, tú eres el que traza mi presente, el que traza mi futuro, y en ti está mi dependencia. Este es mi caminar, el renunciar a todo eso que hay que renunciar y aceptar el abrazo de su calor, el llorar de las lágrimas que salen del alma por la tristeza de que a veces tal vez siento que mi oración no llega, el aceptar que me falta mucho por caminar contigo. Tómame de la mano, Espíritu Santo, toma mi corazón, toma mi alma, mi espíritu humano, renueva el espíritu de mi mente, quita las emociones no adecuadas, los sentimientos no adecuados, los pensamientos no adecuados. Quiero que tú seas mi pensamiento, que tú seas mi voz, que tú seas mis ojos, que tú seas mi palabra. Quiero hacer camino al andar, tomado de la mano contigo, Espíritu Santo. Dé el aplauso al Eterno. Aleluya. Hebreos dice: tuvo testimonio de haber agradado al Eterno, caminando con el Espíritu Santo. Génesis 6:9, en un segundo ejemplo, dice, ahora hablando de Noé: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, otro que caminó con Dios, Noé. Lo dice aquí, con Dios caminó Noé. Sí, veía una luz, veía un resplandor, sentía su gloria en espíritu. Era bueno de caminar con Dios. Era como Job, justo, perfecto. En Job dice: no había hombre como él. Ahora habla de un Noé que dice que en sus generaciones con Dios caminó. Antes que Noé construyese el arca, él ya caminaba con el Eterno. Por eso es que lo llamó para que construyera el arca, porque no cualquiera iba a hacer un arca para la salvación de la humanidad. No cualquiera iba a poder tener esa capacidad, el tiempo, la obediencia. Dicen los comentarios, y hay algo que luego por ahí se queda, que cómo construyó Noé el arca solo. Dice que muchas piedras ahí eran demonios principados que en la rebeldía quedaron convertidos en piedra, y otros en cosas semejantes de la naturaleza, y que el Eterno les dio vida, les regresó la vida para tomarlos ahora como ayudantes de Noé, para que le ayudaran a cortar árboles, le ayudaran en un momento dado a construir el arca. No era nada fácil y cuesta trabajo entender esto tal vez, pero Noé caminó con el Eterno, y en Hebreos también hace referencia de Noé y dice que por caminar con él y construir el arca, en la nueva vida que se inicia, le dio la oportunidad de que su familia
entrara con él en el arca y fuera la única familia que se salva. Josué dice: mi casa y yo serviremos al Señor. Y la palabra dice: cree en el Señor Yeshua y tú y tu casa serán salvos. El que salva es el Señor Yeshua. Pero si nosotros caminamos con el Señor para construir un arca de salvación para la familia, si intercedemos, buscamos, amamos, perdonamos al familiar que no puede lo que le haya hecho, el perdón es buscar la salvación de ellos. El que quedamos en Él y tú y tu casa serán salvos. Eso es caminar con el Eterno, perdonar lo imperdonable, que es lo que hizo el Señor Yeshua, para salvar a su pueblo y a todos los que habían de creer en Él antes y hoy y siempre. Se cumple la palabra. Si a su vida ha llegado la presencia del Señor, no es una decisión nuestra por los demás, pero sí la luz de caminar con Él, el resplandor de su presencia de caminar con Él, el buscar su gloria para que los demás sean envueltos, sean cubiertos, sean tocados por esa presencia. Pues hablábamos, va a celebrar las fiestas con no creyentes familiares o familiares no creyentes. Abráceles, déles amor, conviva, sonría, pase su luz. Cuando estamos en la oscuridad, alguien nos habló del Señor, alguien nos insistió del Señor, alguien estuvo perseverante y decíamos: tal vez eres necio, ¿por qué tanto me estás molestando? Porque estaba esa luz ahí. El que camina con el Eterno no deja de hablar de Él, no deja de compartirlo. Es imposible no dejar hablar de Él, es imposible no compartirlo, es imposible no repartir de lo que Él nos ha dado en vida, en esa sonrisa, en ese amor, en ese abrazo, en ese calor. Está la luz, está el que camina con el Señor. El que camina con odio no va a perdonar, decíamos. Y parte del ministerio precioso del Señor es el perdón, porque el perdón libera al que lo da y libera al que lo necesita. Si no lo aceptan es otra cosa. Caminar con el Señor es buscar la salvación de los demás, es interceder. Es que mi hermano, es que mis hijos, es que mis padres, es que mi esposo, es que mi esposa. Primero, nadie nos puso una pistola atrás, ni nos obligaron. Y alguna vez lo dijimos: tiene que exprimir todo lo posible la situación. Tiene que agotar todos los recursos. Cuando se ore de rodillas diario, mínimo 30 días, ese es caminar en humildad con el Eterno, para que entonces podamos recibir la revelación que Él quiere que tengamos en nuestras vidas para seguirle, y cómo seguirle, y cómo hacerle. Nos quejamos, criticamos, pero no intercedemos. Dicen por ahí: da cachetada con guante blanco. El Señor dice: no ojo por ojo, ni diente por diente. Nos enganchamos en la misma situación de la persona y estamos igual o peor. Si te piden una capa, ¿qué dice? Pídele qué, dale la otra. Acompáñame una milla, ¿qué dice? Acompáñale 2. No lo merece. Por eso es que no es ojo por ojo,
ni diente por diente. Es amor en contra del rencor. Es calor en contra del rechazo. Aleluya. Solo así la familia va a ir recibiendo de nuestra luz. Solo así la integridad, la unidad se va a ir dando. El interceder a diario por los que ya no vienen, familiares, por los que no le conocen, nos va a llevar a caminar como Noé, a estar fabricando un arca de salvación, a empezar una nueva tierra, a empezar una nueva vida familiar, la luz que debe resplandecer en el hogar. Dice la palabra: ¿de qué se sirve ganar el mundo si tu alma la viene a pedir hoy? Dice primero con lo de la familia de la fe. Hoy estamos en días críticos dentro de la fe. Es un salidero y entradero de iglesias porque no les gustó el pastor o la alabanza o no sé, o por las tallas pastorales o algo. Aquí siempre hemos enseñado: busque la presencia de Dios por sobre todas las cosas. Y la labor del siervo, llevarlos a la presencia del Señor. Es el camino que, si bien no la familia no creyente, la nuestra. Las emociones son efímeras y pasajeras. Es como la famosa cruda. Después de un día de gozo, yo llegué a tener algunas veces unas crudas. ¿Qué dice el dicho feo ese? Si en la bebida te fallé, en la cruda me debes, algo así, ¿no? Y bueno, ya tomé, ya me llegó por ahí la cruda. Si fue por gozo, alegría, pues ya se emborrachó, hay que pedir perdón. Pero si fue por la solución que no tiene, el problema sigue. No es la solución como solución, con alegría es otra cosa. Pero tampoco es la solución el apartarse, el echarle la culpa a todos. Tampoco es la solución el separarse del Señor. La vida da muchas vueltas, como un círculo que estamos aquí. Y aquí no entendemos. Cuando ya camino aquí decimos: con razón. Cuando llegamos aquí, dije: aquí no entendí. Aquí entendí algo de lo de acá. Ahora que estoy aquí entiendo un poco de acá. Ahora que estoy acá. Y cuando se va redondeando, ya llegaron los 80 años. Sin caminar adecuadamente con el Eterno. Aquí todos somos hermanos, tenemos la sangre del Cordero, tenemos el mismo espíritu, tenemos la misma fe. O estamos tan separados, tan indiferentes, con todo respeto, no sé si hasta con racismo, que vemos otros inferiores, o ¿cómo voy a saludar a este? Por mi nivel, o porque es moreno, o porque es mecánico y la mano la trae rasposa, carpintero. ¿Cómo? Con todo respeto, allá atrás hay un varón de gorra, humilde, y viene los jueves, y viene los sábados, y viene los domingos. Y yo subo y lo veo, y bajo, y le digo a la hermana Estercita: por favor, denle de comer. Como diaconisa, hermano, llévele que coma y denle su atole, su sopa y su tamal y que se llene. Y recibe una respuesta hermosísima: el pastor, ya le dimos de comer, ya le dimos atole,
Ese es caminar en el Señor. Aleluya. Nada más lo sentí yo. Nada más lo sintió la hermana. Usted lo sintió y no tenía economía. O lo sintió y tenía economía y no lo hizo. Ahí es de lo que yo hablo. Tengo, veo y no siento. No estoy caminando con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo me va a guiar, a dar luz, amor, bondad. Así tengo un ministerio de años, así tenga enseñanza, así tenga lo que tenga. Si no soy sensible al Espíritu Santo, me voy a perder mucha bendición. El que no tiene no es inferior, es superior a nosotros y está provocando en nosotros sensibilidad para nosotros bendecirlo. Hay que dar gracias a Dios por él, por ella, porque está provocando que seamos guiados por el Espíritu Santo. Aquel que le rechaza, que usted no está de acuerdo con él o con ella, nomás porque no está, porque no le gusta, no le parece, tómenlo como una bendición. Que si practicamos la bondad y el amor, tiene que perdonarle de nada que le ha hecho. Tiene que perdonarle por la dureza de su corazón de usted o mía. No sé si me estoy explicando. Que es una bendición que en su vida ponga a alguien que le rechaza, porque tiene que ser sensible al perdón, a la aceptación, al amor y el acercarse. La persona no tiene la culpa de caerle mal, no le ha hecho nada. Necesitamos ser guiados, necesitamos caminar con Él para integrarnos como un pueblo verdadero. Cuando Dios nos permite ir a Suecia, andábamos con las maletas cargando. Está muy largo el testimonio. Y de repente me hablaron por detrás y me dice, oiga. Le digo, sí, un matrimonio español de España. Y digo español de España porque es español, todos hablan español en Latinoamérica, a su manera, ¿no? Le digo, sí. Dice, ¿de dónde viene? Le digo, soy de México. Dice, y anda en la calle con las maletas. Sí, vine a buscar unos cubanos que me recomendó una cubana y un pastor. Le digo, ¿y tiene dónde quedarse? Le digo, no. Dice, ¿y qué es usted? Le digo, predicador de la palabra. Y se me quedan viendo. Esa es parte de mi familia usted. El Espíritu Santo nos ha guiado, veníamos viéndolo y platicamos. Somos un matrimonio cristianos mesiánicos. Y hay un usted en Suecia. El Espíritu une a la familia en la fe. En Nicaragua fuimos a predicar, el Señor nos dijo regresa, y llegamos igual caminando con las maletas, tocando puertas y ofreciendo el mensaje. Nos la cerraban, no quiero escuchar. Alguien escuchó, nadie nos daba ni el vaso de agua. Y de repente llegó alguien y me dice, ¿usted es pastor? Le digo, ¿y cómo lo sabes? Dice, no, es que yo sentí. ¿Y tienes dónde estar? Le digo, no. Dice, yo tengo un cuarto y yo sentí. ¿Quién hizo sentir? Ni habíamos hablado. El Espíritu Santo. La luz que él traía se une a mi luz. Y dice, hay una familia que quiere oír obra. Fuimos a ver a la familia. Ese mismo día, ya muy noche, acabamos de llegar del viaje en México. Se juntaban 20 gentes. En 18 días era 40. Y él dio un testimonio. Yo pedí al Eterno que yo regresara al ministerio porque lo había dejado en 5 años, que había muerto su esposo y le dolió tanto que dijo, ¿dónde estás, Dios? Pero Señor, si tú quieres que regrese, pon un siervo en la calle que yo reconozca, que venga del extranjero, que abra una obra y yo quede como pastor. Porque antes de irme dije, aquí dice el Señor que tú serás el pastor de esta obra, sin saber nada. ¿Quién nos movió? Esto
trate de caminar bien con el Eterno. Ojalá fuera diario en ese sentir, porque vamos a vivir en su caminar, no en el nuestro. Vamos a caminar en su voluntad, no en la nuestra. Vamos a ser empujados y guiados a algo que ni entendemos, no en lo que entendamos, razonamos, cuestionamos y nos guste o no nos guste, no, lo que Él mande. Aleluya. Es una identificación como pueblo, como congregación. Somos una familia, pero tenemos muchos intereses, muchas maneras de ver las cosas. Porque cuando esté el Espíritu gobernando, solo va a haber una, la voluntad de Él. Y la voluntad de Él une y nos armoniza y nos hace ver cómo debemos serlo, como hermanos cariñosos, amorosos. Y alguien dirá, señas guajiro, pastor. Pues con seños guajiros o no guajiros, somos una familia de Dios. Grandotes, chiquitos, gorditos, flaquitos, viejos, jóvenes, adolescentes, niños, bebés. Y sabemos que nos amamos y que hay luz en nosotros y que hay que aprender a caminar en el Espíritu Santo para romper todo aquello y de veras entrar a una realidad conforme a la presencia del Espíritu, a la cual os invitamos, a la cual tenemos que integrarnos todos para que nuestra familia aquí y la del hogar sea una familia verdadera que está fabricando el arca, aún teniendo como esclavo a los demonios. Aleluya. Cuando da un aplauso al Eterno. Amén. Amén. Porque ya no vamos a ser esclavos de los demonios. Ellos tienen que ser nuestros esclavos. Amén. Tercer punto, último, Isaías 2:5. Ay, qué belleza de palabra. Profeta Isaías, capítulo 2, versículo 5. Yo espero que esto de que son nuestros esclavos o deben ser no se malinterprete. No para el mal. La Escritura dice que 7 veces nos regresará Dios de lo que nos ha robado el diablo. ¿Cuántos dicen amén? Y que las riquezas del mundo nos pertenecen. Debemos tener una prosperidad, pero tenemos que caminar con el que tiene todo el oro y la plata de todo el universo. Amén. Y caminar en todas las áreas. Pruébame ahora en esto, dice, y abriré las ventanas de los cielos, derramaré bendición que sobreabunde. Amén. Isaías 2:5 dice, venid, oh casa de Jacob. Cuando habla de Jacob, habla del pueblo de Israel, y caminaremos a la luz de Yahweh. Aquí esa luz es al Espíritu Santo de Dios, de Yahweh. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob o de Israel, porque están llenando de costumbres traídas del oriente y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Y sigue hablando, y del versículo 6 al 22, habla de que el pueblo estaba cayendo en agorerismos, oscuridad, y que estaba cayendo en idolatría. Lea en casa completo, y está hablando de que también el pueblo, en base a la idolatría, en base a los agoreros adivinos, en base a la oscuridad, estaba cayendo en enaltecimiento, en altivez, abatimiento, hechicería. Y estaba perdiendo el camino del Señor, y estaba tomando estos caminos equivocados que pensaban eran los adecuados. Y cuando leemos nosotros el versículo 5, venid, oh casa de Jacob, y caminaremos al Espíritu del Eterno, a la luz. Y luego el verso 10, métete en la peña,
escóndete en el polvo de la presencia temible del Eterno y del resplandor de su majestad, porque te quema. Pero si nos metemos en la peña, no para escondernos de la luz que nos puede quemar para nuestra vida, alejados de Él y de su camino, sino si nos metemos en la peña, en la roca, en la presencia del Eterno. La roca es Yeshua, en la hendidura del Padre está Yeshua, y nos metemos en Él. Entonces veremos, caminaremos a la luz del Eterno, caminaremos a la luz del Espíritu Santo. Y conforme el versículo 10, metidos en la peña, no para escondernos, sino metidos en esa presencia que hemos hablado. La presencia no será terrible, sino será la presencia del resplandor de su majestad. ¿Cuánto le dan un aplauso al Eterno? Amén. Aleluya. Métete en la peña, dentro, como lo tuvo que hacer Moisés, que se le dijo en la peña, entra sobre la peña. Con Elías, métete a la cueva y verás el resplandor de su majestad. Y verás, como dice aquí el verso 5, la luz del Eterno. Para poder entonces retomar el camino, Elías tuvo que caminar 40 días en el desierto, Moisés 400 años. Abraham salió caminando con el Eterno sin saber a dónde iba, por obediente, por la fe, pero más porque escuchó la voz de Él, porque vio su resplandor, porque vio su luz, porque sintió su espíritu, se metió con Él, se metió en la roca, se metió en la peña. Aleluya. Y el mismo Isaías, cuando llegamos al verso 6, empieza a caminar con el Eterno en ese resplandor de la majestad. Y dice en el verso 6, una revelación hermosa por caminar con Él, que nos lleva a las revelaciones proféticas, a las visiones, que nos lleva a los sueños, que nos lleva a lo que debemos de vivir, y en ese nivel deberíamos de estar. En el año que muere el rey Usías, vi yo al Señor, en el capítulo 6 de Isaías. Acabamos de hablar del 3 y empezó a caminar con el Eterno. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, 2 cubrían sus rostros, 2 sus pies, 2 volaban. Y viene una revelación de un código tremendo que dice: y daban voces, daban cantos, daban alabanzas diciendo: Santo, 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 Yahweh de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén. En este código precioso de alabanza, aleluya. Y los quiciales de las puertas, dice, se estremecieron, temblaron por la voz del que hablaba, y la casa se llenó de humo. Humo, aquí es su gloria. El código santo, 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 Señor de los ejércitos, va unido al código de Shaddai, 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 Señor de los ejércitos, el todopoderoso Señor de los ejércitos, el santo Señor de los ejércitos. Y sigue hablando, y en el verso 6 dice que un ángel o arcángel vuela hacia él y toma un carbón encendido que toma del altar y lo pasa sobre sus labios, sobre su boca, y dice: esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y es limpio tu pecado. Y luego oí la voz del Señor que dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y entonces respondí: yo, heme aquí,
envíame a mí. En hebreo es Anoni. Anoni en hebreo significa envíame a mí. En un contexto de que el decir Anoni, envíame a mí, es sigo tu camino. Y el que lleva el arado no puede voltear atrás. El que toma el camino del Señor, toma el carbón encendido, que quema nuestra boca y toda nuestra alma, y nos es quitada la culpa y el pecado. Y no podemos regresar al pecado por el carbón encendido. Y el que toma el camino del Señor tarde o temprano, por un llamamiento de tiempo completo, o de acuerdo a como le está llamando, el seguir el camino del Espíritu Santo le va a hacer sentir y decir: Anoni, 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 heme aquí, dispuesto estoy, envíame a mí. Con el duelo, cuando José lo dirigía para derrumbar los muros de Jericó, que dice que caminaban hacia adelante y hacia arriba sin volver atrás. Al toque de chofar, la presencia del Eterno representada en el arca, en el pueblo, en la gente armada, con un grito que derrumbó los muros. Lo que yo quiero decirle es que cuando entendemos, como Isaías, que su luz es la presencia de su Espíritu, y empezamos a adorarle, porque Él es el Rey que llena su casa, su vida, su templo, como un rey que las faldas llenaban el templo. Y empezamos a entrar en ese nivel espiritual, no sobrenatural, no. Debe ser el normal, el natural y ya. Porque los brujos lo tienen a su manera con el mal y viven en lo espiritual negativo y maligno. Pero nosotros no hemos aprendido a vivir en lo benigno y en una vida más adecuada. Tal vez no veremos ángeles, tal vez no veremos el humo que es la gloria, tal vez no escuchemos el Kadosh, 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 Adonai Sebaot. Tal vez no tengamos la vivencia del humo que es la gloria, pero sí los que nos invita y exhorta, ahí aún sin estas revelaciones, y que algunos los han tenido, es que hemos sido purificados por el carbón encendido de la sangre derramada del Cordero de Dios, que nos ha limpiado y santificado para decirle: estoy contigo, te seguiré siempre a ti, dispuesto estoy y no voy a regresar atrás, porque tú me has llamado, tú me has escuchado. Cuando Moisés ve la zarza ardiendo el arbusto, que no se quemaba y no se consumía, dijo: iré y veré esta grande visión. Y cuando él dice eso, entonces escucha la voz del Padre Eterno que le dice: Moisés, Moisés, Moisés. Y entonces va, primero vio y luego fue, y jamás dio un paso atrás. Tuvo la falla del enojo y golpeó la piedra, pero no volteó para atrás ni dio un paso atrás. Sansón caminó, y cuando dio los pasos hacia atrás con Dalila, el Señor le dio la oportunidad de volver a caminar hacia adelante,
A un ciego le sacaban los ojos, aún como esclavo, aún moliendo en el molino, aún siendo un sujeto que ya era escarnio y se burlaban de él. Él volvió en el camino, le creció el cabello, le regresó la fuerza. Como las águilas, Él nos da la oportunidad de renovarnos y seguir en el camino. Por eso es que un día nos quemó con el carbón ardiente y el fuego de su sangre y nos limpió. Para que si estás caído o te sientes derrotado o que ya todo ha terminado, ciego, paralítico, mudo o sordo, todavía es tiempo de seguir a Yahshua en el camino. Y tal vez en el escuchar ángeles o no escucharlos, lo importante es seguirle en el camino, cualquiera que sea la situación, porque su misericordia y su fidelidad permanece para siempre. Hoy es un día, hoy es un momento, hoy hay una decisión. Como si le hubiese conocido como Enoc, y a partir de hoy caminaré lo más posible con Él, en la disposición de que tengo que salvar, en la responsabilidad y hacer todo lo posible por construir el arca de salvación para los niños, para mi iglesia, para los vecinos, y con Isaías, el creer que puedo trascender a un caminar que me lleve a un nivel espiritual de lo que Él me quiera dar en revelaciones, de los dones que Él quiera dar a mi vida, del ministerio que está preparado para mí. Pues estoy más metido en el problema matrimonial, del trabajo, de la economía, de las cargas, de las preocupaciones, y no nos da ese lugar a entender que en el camino es como todo esto se va a resolver, es como todo esto va a dejar de ser el camino de las quejas, el camino de los cuestionamientos, de la culpabilidad, de la enajenación. Eso no entra en el camino. Hay que soltar la capa y hay que buscar su gloria. Hay que buscar su presencia, su dependencia, la sensibilidad. Y hay que buscar, como Isaías, una renovación de nuestra mente a más espiritual, que estamos viviendo, aunque no lo veamos y no lo sintamos todavía, en el resplandor de su gloria, porque es glorioso ser su hijo y estar en su camino aún cuando nos falta mucho, porque es hermoso estar en el camino de su majestad aun cuando todavía no aprendemos a valorar su reinado, porque es hermoso estar en el camino del Espíritu Santo aun cuando no captemos su guía, su enseñanza y el recordatorio de lo que dijo Yahshua, porque es hermoso estar en su camino que nos trae y nos hace sentar en un templo para estar con Él, porque es hermoso cuando podemos realmente hacer su obra y vivir en el fruto del Espíritu Santo, del amor, paciencia, fe, benignidad, templanza, y poder ejercer en parte ese caminar, porque es hermoso el que podemos cantarle, alabarle, tener su palabra, poder perdonar, poder sanar, poder abrazar a otros. Eso es hermoso y es parte del caminar, porque no es suficiente. Tenemos que tomar una decisión de un Anoni y decírselo como David. Anoni, en medio de la falla del rey,
Como Salomón, Anoni, en medio de la falla del rey. Como Elías, Anoni, en medio de la falla que quería hasta morirse y tuvo que ser levantado. Como Job, Anoni, óyeme aquí, en medio de las pruebas, en medio de la adversidad, en medio del dolor. Anoni, como la iglesia de Corinto, que estaba en suma pobreza y que daban más allá de sus fuerzas. Anoni, me faltan fuerzas, voy a sacar más de las que tengo. No me va a detener la enfermedad, no va a detener, no va a detener esto, lo otro. No, yo tengo más fuerzas, más allá de mis fuerzas. Anoni, voy a orar más. Anoni, todo esto voy a amar más. Anoni, gracias por lo que tengo. Anoni, siempre adelante. Anoni, siento el dolor. Anoni, siento que nadie me quiere. Anoni, directo tu camino, tú sí me amas. Anoni, las huellas del pasado de tristeza, el pasado de fracaso está desapareciendo, porque ya no estamos caminando para atrás en el pasado, ni somos bipolares, estoy pasado y presente. No, Anoni es estar caminando, dejando el pasado, y solo se va quedando el pasado. Anoni con él es estar viviendo un presente, al otro día ya fue pasado, porque Anoni es renovar las fuerzas. Anoni es la nueva visión. Anoni es la nueva revelación. Anoni es el nuevo caminar. Sea este el momento que usted lo decida. Solo usted empezar a caminar como si apenas lo conociera, como Enoc, que a partir que le conoció empezó una nueva vida. Mi edad son 38 años, porque a los 30 Él me hizo el favor y me dio de su misericordia de conocerle. Entonces empiezo a vivir con Él, Él conmigo en su misericordia, y a caminar con Él, y son 38 con Él y 30 del mundo. Para mí mi edad que vale la pena y que tiene valor, aunque no he caminado adecuadamente, son los 38 años. En la edad en que usted conoce al Señor, empieza ese nuevo caminar. Pero si no ha sido el adecuado, vamos a afirmar las piernas débiles, las rodillas débiles, y vamos a afirmarnos todos y empezar a caminar con la certeza, con la madurez, con la fidelidad, con la consagración, con la entrega, con el amor, con la fe de que vamos caminando con el que es fiel, el que nos guarda, nos protege y nos bendice, el Espíritu Santo. Bendito sea el Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿De quién? Ay, ahorita no me sacas. Amén. El Espíritu Santo tiene una labor hermosa de unirnos, porque nosotros no nos podemos unir luego por nosotros mismos. Creo que al tomar la mano de su hermano o hermana, está tomando la mano del Señor Yeshua. Y esas manos no las está uniendo los dedos o las palmas. Nos está uniendo el Espíritu del Señor. Amén. Y es el que hace la obra. Y reiniciar un nuevo caminar en Él. Porque a su lado está la presencia del Todopoderoso. Cierre sus ojitos. Repita conmigo: Padre, muchas gracias por tu palabra de amor. Perdónanos a no seguirte
en el camino adecuadamente. Ahora reinicio mi nuevo caminar, como si te acabara de conocer y de recibirte. Ayúdame para que derrumbe, renuncie, haga a un lado todo aquello que le impida meterme en la peña, en la roca que es Yeshua, y el buscarte con todo mi corazón y con toda mi vida. Cualquiera que sea la situación, tú eres mi caminar. Gracias. Bendito seas en el Señor Yeshua. Amén. 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 De la plaza al Eterno.